El siglo XIX es un momento de grandes transformaciones, tanto políticas como sociales y tecnológicas. Esto no es casualidad. Después de todo, el siglo XIX arranca justo después de un periodo de tres grandes revoluciones. La Revolución estadounidense en el norte de América, la Revolución francesa en Europa y la Revolución industrial de carácter tecnológico en las Islas Británicas. Estos elementos mezclados dan origen a un caldo de cultivo que termina provocando el surgimiento de nuevas grandes potencias en detrimento de las potencias tradicionales. Es así que los grandes imperios de la época moderna, España, Portugal, el Imperio Otomano, culminan su larga decadencia y dan lugar a nuevas grandes potencias que en mayor o menor medida llegan hasta nuestros días: Gran Bretaña, Francia, Rusia. Esta transición no es para nada pacífica, porque cuando una gran potencia empieza a decaer, la otra emergente ocupa literalmente su lugar, y entonces básicamente cualquier tipo de cambio territorial parece posible. En el capítulo de esta semana nos vamos a centrar en uno de estos conflictos entre una potencia en decadencia y una potencia emergente. En este caso, la potencia en decadencia es España y la emergente, el Imperio Británico. Y específicamente, vamos a hablar acerca de un conflicto puntual en un lugar muy particular: la primera de las dos invasiones inglesas al Río de la Plata. Este conflicto no es importante solamente porque nos deja ver la decadencia española y el auge británico, sino que a su vez su importancia está en el hecho de que es el momento en el cual los criollos de Buenos Aires se dan cuenta de que España es una potencia en decadencia y de que tal vez tienen que dirigir su futuro ellos mismos. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Hacia fines del siglo XVIII se producen varios cambios políticos relevantes. Primero, en el norte de América se independizan los Estados Unidos. Después, en Europa se produce la famosa Revolución Francesa. Y una vez más en América, en 1791, se produce la rebelión haitiana. Estos tres movimientos políticos, que se basan en las ideas de la Ilustración, demuestran al mundo que los cambios de modelo político eran posibles, y también que el control metropolitano sobre las colonias no era tan férreo como se aparentaba. Los imperios coloniales se habían extendido por territorios gigantes y tal vez habían abarcado más territorio del que podían controlar. Esto es algo que sin lugar a dudas ya habían entendido los Borbones, la nueva dinastía gobernante en España, que habían ascendido al trono en el siglo XVIII, y por ese motivo habían encarado una serie de reformas con el fin de centralizar el dominio español sobre América. Dentro de estas reformas se produce la creación del Virreinato del Río de la Plata. Su creación coincide prácticamente en fecha con la Revolución estadounidense, lo que nos da a entender que los Borbones habían sido muy previsores y que tal vez, sin sus reformas, el Imperio español se hubiese desmembrado antes. Ahora bien, al margen de las reformas borbónicas, que intentaban centralizar el poder y también modernizar al Estado español, el Imperio español, que había sido una, si no la principal potencia mundial de los últimos 300 años, estaba en franca decadencia. Y esto significaba que otras potencias iban a intentar ocupar su lugar. Acá es donde entra Gran Bretaña, gran potencia emergente de principios del siglo XIX. Gran Bretaña entra al siglo XIX como una pujante potencia naval, en competencia principalmente con la decadente España. Justamente por esta competencia es que España va a acercarse a Francia, tradicional rival de los británicos, con el fin de intentar mermar la influencia británica. Los españoles habían sido, después de todo, durante siglos, los dueños absolutos de los mares, pero ahora, a inicios del siglo XIX, Gran Bretaña estaba realmente pisándole los talones a España. Y los británicos, viendo que los españoles se aliaban con su principal rival, van a aprovechar esta situación para forzar el fin de la hegemonía española. Es así que en el marco de las guerras napoleónicas, con España todavía como aliada de Francia,
Gran Bretaña va a entrar en conflicto con los dos países continentales en numerosas oportunidades. La batalla cúlmine entre Gran Bretaña por un lado y Francia y España por el otro es la famosísima Batalla de Trafalgar. En este famoso combate naval, librado el 21 de octubre de 1805, el comandante Horatio Nelson, que había perdido un brazo en combate contra los españoles, logra derrotar frente a las costas hispánicas a una flota combinada de españoles y franceses. Es este momento en el cual la hegemonía naval española finaliza y emerge como nueva gran potencia naval el Imperio Británico. Esta batalla es un golpe durísimo para España, no solo porque pierde el dominio sobre los mares, sino porque a su vez deja a la América española indefensa ante un posible ataque británico. Los británicos habían intentado durante décadas hacerse con partes del Imperio Español en América, prácticamente sin éxito. Después de todo, siempre habían intentado capturar plazas fuertes, lugares de mucha importancia. Y ahora, una vez más, podían elegir cualquier lugar del Imperio Español para atacar. Es así que empiezan a considerar la posibilidad de la captura de un territorio alejado, cuya importancia no residía en su riqueza, sino en su ubicación geográfica. El Virreinato del Río de la Plata, ubicado en el cono sur, o sea, en el sur de Sudamérica, y cuya posición geográfica permitía controlar a quien lo dominase, el Cabo de Hornos, la única ruta que unía en ese momento el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. El Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, estaba muy apartado de los principales centros de poder del Imperio Español, y por eso estaba escasamente poblado y estaba mal defendido. Si a esto le sumamos su importante posicionamiento geográfico, entonces tenemos como resultado una elección muy sencilla para los británicos. Los británicos empiezan a planear una expedición al Río de la Plata después de su victoria en Trafalgar, y la noticia llega muy rápidamente a Buenos Aires, la capital del virreinato, posiblemente de mano de los mercaderes británicos asentados en la ciudad. El virreinato contaba con pocas tropas, ya que las que tenía habían sido diezmadas en el combate contra la rebelión de Tupac Amaru. El virrey de ese momento, el marqués de Sobremonte, sabiendo que el virreinato era vulnerable, envía un mensaje a España con el fin de solicitar refuerzos. Los peninsulares responden enviando algunas piezas de artillería y también enviando una sugerencia al marqués de Sobremonte de que entrene a los locales, pero de refuerzos ni hablar. Sobremonte, por su parte, desconfiaba de los criollos. Sabía que andaban dando vueltas en la ciudad las ideas de la Ilustración, las ideas de la Revolución Francesa. Entonces pensaba que tal vez entrenar a los habitantes de la ciudad y otorgarles armas no era la mejor idea. Y por eso, en vez de reclutar a nuevas tropas, junta a las que tiene y ya está. Ahora bien, el 2 de enero de 1806, llega al puerto de Buenos Aires un bergantín cuyo capitán, interrogado por Santiago de Liniers, informa que había visto buques británicos en puertos brasileros. Estos barcos avistados pertenecían a una expedición británica que se dirigía a conquistar el Cabo de Buena Esperanza, en el sur de África, por entonces una posesión holandesa. Sobremonte, que estaba al tanto de los rumores de que se venía una expedición contra el Río de la Plata, encarga a Liniers formar una flotilla con la cual patrullar las aguas de Buenos Aires y de Montevideo. Ahora bien, por ahora los miedos parecían infundados. Después de todo, los británicos realmente se dirigían al Cabo de Buena Esperanza. Pero una vez que los británicos capturan la plaza, los comandantes de la expedición deciden que, teniendo esa fuerza a disposición, pueden cruzar el Atlántico y atacar Buenos Aires. Esta nueva expedición británica es dirigida por el comandante Beresford y es avistada en aguas de la Banda Oriental en junio de 1806. En Montevideo se ordena a un buque que siga esta expedición. Este buque era más chico, era más rápido. Los expedicionarios británicos intentan capturarlo, pero no lo consiguen, y por ese motivo el barco oriental va a lograr llegar a la ensenada Barragán, donde había una posición fortificada.
Sobremonte pide toda la información posible y se entera que la expedición está compuesta por 4 buques y que dentro de la fuerza británica estaba el famoso Regimiento 71 de Highlanders. Sobremonte, pensando que Beresford iba a intentar un desembarco en la ensenada Barragán, envía a Santiago de Liniers a reforzar la posición. Beresford efectivamente parecía querer desembarcar en la ensenada Barragán, o aunque sea, esto es lo que finge querer hacer el día 24 de junio, lo que lleva probablemente a las fuerzas defensoras a reforzar la posición. El tema es que al final, al día siguiente, el 25 de junio de 1806, los británicos, en vez de intentar tomar la ensenada Barragán, terminan desembarcando sin oposición en Quilmes, unos kilómetros más hacia el norte. La posición del desembarco termina dividiendo a las fuerzas defensoras, y si bien el 26 de junio hay un intento por parte de las fuerzas porteñas de impedir el avance británico, el 27 de junio las fuerzas invasoras entran a la ciudad. Para este momento, el marqués de Sobremonte había huido de Buenos Aires y se dirigía rumbo a Córdoba. Beresford va a hacer desfilar a las tropas británicas en la Plaza Mayor, la actual Plaza de Mayo, en la tarde del 27 de junio, y después se va a declarar a sí mismo gobernador del territorio al cual llama Nueva Arcadia. Una de las primeras cosas que hace el comandante británico es decretar el libre comercio, algo que desde el vamos va en contra de la establecida clase comerciante porteña, la cual va a empezar a organizar una rebelión. El encargado de esta tarea va a ser Martín de Álzaga, quien va a empezar a reclutar una milicia, a la cual va a entrenar, preparándose para un levantamiento contra el gobierno de ocupación. La milicia porteña, comandada por Juan Martín de Pueyrredón, va a intentar expulsar a los británicos el día 1 de agosto, pero van a ser derrotados. Mientras tanto, Liniers, que había estado a cargo de la ensenada Barragán, viaja hacia la banda oriental y llega a Montevideo. En la ciudad oriental, Liniers recluta tropas y empieza a preparar una reconquista. Los preparativos de Liniers no van a tardar demasiado tiempo, y entonces, aprovechando una sudestada que impedía a los buques británicos salir de puerto, Liniers efectúa el cruce del Río de la Plata y desembarca en Tigre, avanzando sobre Buenos Aires el día 12 de agosto. Las tropas de Liniers, a las que se suman las milicias entrenadas por Martín de Álzaga, combaten contra los británicos en las calles de la ciudad, logrando arrinconar a los invasores, que se tienen que refugiar en el fuerte. Dentro de todas las hazañas protagonizadas por las tropas criollas en la reconquista de Buenos Aires, hay una muy peculiar, y es protagonizada por un futuro prócer de la Argentina, Martín Miguel de Güemes, quien lidera una carga de caballería y termina capturando un buque inglés que estaba varado en la costa. Y finalmente, el 20 de agosto de 1806, el comandante británico Beresford se rinde y entonces se arregla un intercambio de prisioneros. La expedición británica es un fracaso rotundo. Sin embargo, los británicos sí consiguen llevarse el tesoro de Buenos Aires, el cual es paseado por Londres como si se tratara de un triunfo y finalmente va a ser depositado en un banco. Los criollos también consiguen botín de guerra en la forma de estandartes e insignia de los regimientos que habían participado en la invasión, conservándose, por ejemplo, hasta nuestros días, las insignias del Regimiento 71 de Highlanders en Buenos Aires. La recaptura de Buenos Aires es conocida como la Reconquista Rioplatense, y el gran héroe de la jornada es el comandante de la Reconquista, Santiago de Liniers, el cual va a ser nombrado como capitán general del Río de la Plata. Liniers, desde su nueva posición, viendo que el virreinato se había tenido que defender a sí mismo, va a fundar varios regimientos militares, los cuales van a estar compuestos por los habitantes del virreinato, siendo los más conocidos el Regimiento de Patricios y el Regimiento de los Húsares del Rey, que en el futuro van a ser conocidos como los Húsares de Pueyrredón. La corona hispánica, en vez de reconocer el esfuerzo de todo el virreinato en la defensa del territorio, va a reconocer solamente la participación de Montevideo, ciudad que es llamada la muy fiel y reconquistadora, y a la cual se le otorga el privilegio de agregar a su escudo banderas británicas caídas. Ahora bien, más allá de la falta de reconocimiento de la corona, los rioplatenses sí se habían dado cuenta de que habían sido ellos
los cuales habían protagonizado la defensa del territorio. Y también entendían que la corona hispánica prácticamente los había dejado a su suerte. Si el territorio seguía formando parte del Imperio Español, era porque los propios rioplatenses lo querían. Por otro lado, para los británicos, la experiencia también es bastante reveladora. Sí, eran la gran potencia emergente, pero esto no significaba que pudiesen ir y conquistar cualquier territorio. Sin embargo, esto no significaba que los británicos no fuesen a volver a intentar. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.